vamos a hablar básicamente de beta oxidación. Vamos a ver el balance energético y la síntesis de ácidos grasos. Acá volvemos sobre el proceso de las rutas metabólicas, tanto anabólicas que estarían acá en celeste, como los procesos catabólicos en color rosa pálido. Ustedes recordarán del tema 10 que el metabolismo está integrado por anabolismo, comprende reacciones anabólicas y catabólicas. Las reacciones anabólicas son aquellas las cuales a partir de compuestos sencillos se obtienen compuestos complejos, a partir de elementos sencillos que pueden ser carbono, hidrógeno y oxígeno. En su forma más simple podemos tener distintas estructuras carbonadas según la necesidad del organismo, de la célula en un momento determinado. Esos procesos involucran procesos de reducción, es decir, el anabolismo es un proceso de reducción donde se requiere de energía, mientras que, y también es considerado un proceso divergente. ¿Por qué? Porque a partir de los elementos ciliares que le acabo de mencionar, carbono, hidrógeno, oxígeno, se puede abrir un abanico de posibilidades de generar distintas biomoléculas según las necesidades momentáneas de la célula. Y por otro lado tenemos el catabolismo, el cual a partir de elementos de biomoléculas o elementos complejos se obtienen elementos sencillos con liberación de energía y poder reductor. Generación de poder reductor a través de NAD reducido y PAR reducido. Todo eso que significa que todo proceso de catabolismo o proceso catabólico involucra un proceso de oxidación. El catabolismo entonces es oxidación con liberación de energía. Y se trata de un proceso convergente. ¿Por qué? Porque a partir de distintas moléculas se pueden obtener los elementos ciliares, carbono, hidrógeno, oxígeno, con liberación de energía y formación de poder reductor. ¿Se comprende la diferencia entre ambos procesos? ¿Lo tienen en claro? Sí, ingeniero, perfecto. Sí, esto hago hincapié antes de iniciar el tema porque bioenergética fue uno de los temas que le dejé la grabación por el viaje la semana pasada, por eso quiero saber si se entiende, digamos, las diferencias para poder continuar con las reacciones catabólicas que vamos a ver al inicio y luego pasamos a algunos procesos anabólicos. Entonces, ¿esto queda claro? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, continuamos entonces. Entonces vamos a centrarnos en el catabolismo de líquidos. Entonces estamos en el contexto de procesos de oxidación. ¿Sí? Nosotros habíamos visto en la clase anterior que por el catabolismo de los azúcares, básicamente la glucosa, inicia con glucólisis, aunque tiene una vía alternativa que puede ser ciclo pentosa fosfato con objetivos distintos. Durante la glucólisis, como producto final en condiciones anaeróbicas, obteníamos piruvato. El piruvato ingresaba a la mitocondria y sufría una decarboxilación y podía formar acetilcoenzimada. La acetilcoenzimada luego ingresaba al ciclo de Krebs. Los equivalentes de reducción generados en el ciclo de Krebs y en glucólisis pueden ingresar a la cadena de transporte de electrones para luego por fosforilación oxidativa obtener ATP. El ATP y los equivalentes de reducción acoplan tanto los procesos anabólicos como catabólicos. En uno se genera, en el catabolismo se generan los equivalentes de reducción, NAD y PAR reducido, que son y NAD fosfato reducido, que son luego utilizados
en los dos primeros casos para generar energía, y el NAD-fosfato reducido para dador de electrones en los procesos de biosíntesis, que son procesos de reducción. Así como hemos descrito el proceso catabólico de la glucosa, en condiciones normales de abastecimiento, los lípidos también pueden sufrir catabolismo para que esa energía almacenada en los compuestos, energía potencial, pueda ser transformada en una forma rápidamente disponible, que sería las moléculas de ATP, que son móviles en todo el organismo. Entonces, para que ello suceda en forma global, primero debe haber una degradación de los lípidos, es decir, separarse los lípidos. Los triacilglicéridos están constituidos por glicerol esterificado con ácidos grasos. Tiene que haber una separación del glicerol de los ácidos grasos. A ese proceso se lo llama lipólisis. El glicerol libre puede ingresar a glucólisis a través del gliceraldehído 3-fosfato y dar piruvato. Mientras que los ácidos grasos, a través de un proceso que vamos a ver ahora y que sucede también en mitocondria, van a dar lugar, el proceso se llama beta-oxidación, va a dar lugar a la producción de unidades de acetil-CoA que van a ingresar al metabolismo intermedio, que sería el ciclo de Krebs, y sus productos como equivalente de reducción también van a alimentar a la cadena de transporte de electrones para acoplarse a la fosforilación oxidativa y obtener ATP. También puede haber biosíntesis a partir de ciertos elementos que se dan en el metabolismo intermedio, que ya vamos a ver a continuación. Puede haber biosíntesis de ácidos grasos y cuerpos cetónicos. ¿Van entendiendo la interacción entre las distintas rutas metabólicas? ¿Sí? ¿Van comprendiendo o estoy yendo muy rápido? Sí, ingeniero, se lo entiende. ¿Se entiende bien? Entonces, el catabolismo de lípidos involucra varios pasos. Primero tiene que haber una hidrólisis del lípido, del triacilglicérido, que esto ocurre a través de enzimas que reciben el nombre de lipasas. Una vez que los ácidos carboxílicos, que los ácidos grasos han sido liberados del glicerol, deben ser activados, involucra la segunda etapa, la activación del ácido graso. Como esto sucede en el espacio intermembranal de la mitocondria, como la membrana interna es impermeable a los ácidos grasos, entonces requiere de un transportador que lo ayude a ingresar a la matriz mitocondrial, donde se van a llevar a cabo la beta-oxidación. Ese transportador es la carnitina, y ya vamos a ver cómo sucede. Y finalmente, dentro de la matriz mitocondrial, en el último paso, se va a dar la beta-oxidación de los ácidos grasos, que van a producir unidades de acetil-CoA, es decir, el ácido graso en cada vuelta de la beta-oxidación se va a cortar en 2 átomos de carbono, produciendo unidades de acetil-CoA que luego van a ingresar al ciclo de Krebs. Estos pasos los vamos a ver a continuación en forma un poquito más detenida en cada uno de ellos. El primer paso, la hidrólisis, entonces comprende la separación del glicerol o propanotriol de los ácidos grasos que lo esterifican, y esto se lleva a cabo por acción de enzimas, de hidrolasas, que reciben el nombre de lipasas.
Estas lipasas, a su vez, su mecanismo de activación y desactivación es a través de fosforilación, como vimos en enzimas, en el tema de enzimas. Entonces, se van al fosforilarse la enzima, adquiere actividad y al perder el grupo fosfato se desactiva. Una vez que tenemos los ácidos grasos libres, es decir, que se separaron del glicerol, el segundo paso consiste en la activación de estas moléculas y esta consiste en la conversión del ácido graso en acilcoenzima A, es decir, se une a la coenzima A. Esta acción es catalizada por la acil-CoA sintetasa, ocurre en la membrana mitocondrial externa, y el ácido requiere de ATP y sucede en dos pasos. Primero se va a formar el adenilato, es decir, a partir de adenosina trifosfato, se va a escindir la adenosina trifosfato en pirofosfato y la adenosina monofosfato a través del grupo fosfato se va a unir al acil graso y formando un acil graso adenilato. Seguidamente, la coenzima A va a atacar al carbono del grupo carbonilo, separando el AMP, la adenosina monofosfato, y uniéndose al acil graso. En consecuencia, esta acción es catalizada por la acil graso coenzima A sintetasa y se forma entonces el acil graso activado. Este paso es requerido para luego ser transportado por la carnitina porque al estar activado el ácido graso es un agente nucleofílico más fuerte, entonces permite una asociación con la proteína. Entonces tenemos acá, perdón, tenemos un slide donde nos ilustra las distintas partes. Tenemos el citoplasma, por un lado, los ácidos carboxílicos provenientes del citoplasma, ingresan o atraviesan la membrana externa de la mitocondria, que es permeable a los ácidos grasos, ¿sí? Luego, en la pared interna de la membrana externa, se va a producir entonces la activación del ácido graso incorporando la unidad de coenzima, formando la 5A. Seguidamente, por acción del transportador de carnitina, se separa la coenzima A y el ácido graso se une a la carnitina. Interviene una enzima que se llama carnitina aciltransferasa 1, que va a permitir el paso de la carnitina unida al ácido graso a través de la membrana interna de la mitocondria y liberándolo en la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial se libera el ácido graso de la carnitina y se une nuevamente a una coenzima A, formando otra vez el acil graso CoA. Seguidamente la carnitina aciltransferasa 2, que se encuentra en la cara interna de la membrana interna, es decir, se encuentra hacia la matriz mitocondrial, se va a unir a la carnitina liberada y lo va a devolver al espacio intermembranario. Entonces, finalmente tenemos un ácido graso activado en matriz mitocondrial y listo para iniciar su proceso catabólico a través de la beta oxidación. ¿Se entendió? Profe. ¿Sí? O sea que la carnitina es un mecanismo, ¿no? Que entra y sale constantemente. La carnitina es un carrier, es una proteína transportadora. ¿Sí? Entonces, el ácido graso se une a la carnitina
interviene como catalizador una transferasa, que es la carnitina aciltransferasa 1, y cataliza el ingreso de la carnitina conteniendo el ácido graso al interior de la mitocondria, la matriz mitocondrial. Una vez que eso sucede, la carnitina libera al ácido graso que se va a unir a una coenzima A que se encuentra en matriz mitocondrial para tener nuevamente el ácido graso activado. La carnitina libre, por acción de una segunda enzima, de una segunda transferasa, que es la carnitina aciltransferasa 2, va a volver al espacio intermembranal donde nuevamente va a estar lista para unirse a un nuevo ácido graso. Su única función es de transportar. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿la carnitina es carrier solo de un ácido graso en particular o de cualquiera? La carnitina puede transferir cualquier ácido graso, sea saturado o insaturado. ¿Esa es su pregunta? Sí, sí, gracias. ¿Se entendió, chicos, Profe. el proceso de activación y transporte del ácido graso al interior de la mitocondria? Sí, o sea, profe, que el ácido graso puede pasar la membrana externa, nada más que la interna es impermeable. Exacto. En general para otras biomoléculas también, la membrana externa es permeable. La barrera está en la membrana. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Podemos seguir? Sí, sí. Bien. Entonces, tenemos el cuarto paso, que sería la beta-oxidación. La beta-oxidación consiste de 4 pasos que se concatenan, dando como producto final una unidad de acetil-CoA. Entonces, vamos por parte. El ácido graso activado va a iniciar el proceso de beta-oxidación a través de una primera oxidación, donde actúa una deshidrogenasa y el aceptor de los electrones es el FAL. Entonces, me aparece un cartel que se va a cortar en 10 minutos la clase, no sé por qué. Si eso sucede, vuélvanse a unir, por favor, ¿sí? Vuelvan a solicitar ingresar y vamos a reanudar la clase. No sé por qué me aparece este cartel. ¿Ustedes están viendo ese cartel? Sí, también, profe. ¿Sí? Lo estamos viendo. No sé qué sucede. Porque estas eran clases recurrentes y esta la última, así que no sé si hubo algún problema. Bueno, entonces, el ácido graso activado va a sufrir su primera oxidación, donde el aceptor de electrones es el FAL, actúa la acil-CoA deshidrogenasa, y lo que sucede es la formación de un doble enlace entre carbono alfa y beta, dando lugar a la trans-enoil coenzima A. Trans-2-enoil coenzima A. ¿Por qué 2? Porque estaría en el carbono 2 entre alfa y beta. Seguidamente va a sufrir una hidratación y va a haber catalizada por la enoil-CoA hidratasa, y va a haber una, la molécula de agua va a adicionar un grupo oxidrilo en el carbono beta y un hidrógeno del carbono alfa, es decir, ese doble enlace desaparece y se adiciona una molécula de agua. En consecuencia se forma la hidroxiacil coenzima A. Entonces, el primer paso involucra una deshidrogenación,
luego tenemos una hidratación, seguidamente va a haber una segunda deshidrogenación, catalizada por la hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa, en donde el grupo oxidrilo se va a oxidar en realidad un aldehído. ¿Sí? ¿Me siguen? El oxidrilo, el grupo hidroxi, el carbono beta, entonces se oxida a un grupo ceto. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ingeniero. Bien. ¿Sí? Bueno. Entonces, en este caso, en la segunda oxidación, el aceptor de electrones ya no es el FAD, sino el NAD. La nicotina adenina dinucleótido. Y finalmente, una vez que está formado este grupo ceto aquí, por acción de una tiolasa, se va a producir la ruptura del enlace y la adición de una coenzima A. En consecuencia, va a haber una acetil-CoA liberada y un acil graso acil-coenzima A con 2 átomos de carbono menos, que va a estar listo para iniciar nuevamente los 4 pasos de la beta oxidación. Entonces, ¿en qué consiste la beta oxidación? En el acortamiento de 2 átomos de carbono del ácido graso por vuelta. Esas vueltas involucran 4 pasos: deshidrogenación, hidratación, una segunda deshidrogenación y la ruptura tiólica. Ahora bien, esos equivalentes de reducción, tanto FAL como NAD reducido, van a entregar los electrones en la cadena de transporte de electrones. Y la acetil-CoA, dependiendo de las necesidades del organismo, puede ir al ciclo de Krebs, a unirse con el hexalacetato y iniciar el ciclo de Krebs con rédito energético, o bien puede también ir a biosíntesis de ácidos grasos, como vamos a ver a continuación, y generar otros ácidos grasos distintos dependiendo de las necesidades de la célula. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, la beta oxidación entonces significa acortamiento de, ¿cómo dijo? Eso no me quedó. De a 2 átomos de carbono. Acuérdense que se genera una unidad de acetil en cada vuelta. Se acortan de a 2 átomos de carbono la cadena. Por ejemplo, imagínense un palmitato de 16 átomos de carbono. En cada vuelta se van a generar un acetil-CoA y ese ácido graso se va a disminuir su longitud en 2 átomos de carbono. Entonces el palmitato de 16 en la primera vuelta de beta oxidación se va a transformar en un ácido graso de 14, luego de 12, 10, 8, 6, 4 y 2. Toda esa acetil-CoA o bien ingresa al ciclo de Krebs o puede ir a biosíntesis de ácidos grasos u otros compuestos. Ingeniero, ¿Sí? hasta 16 carbono nomás para ingresar a la mitocondria. Usted me pregunta si hasta 16 átomos de carbono pueden ser procesados por beta oxidación. ¿Esa es su pregunta? Exactamente. Sí, no. Todos los ácidos grasos, inclusive los de 18 átomos de carbono, que son los más comunes en los lípidos, como también los de 22 átomos de carbono, pueden ser catabolizados por beta oxidación. Inclusive acá estamos viendo el caso más sencillo, que sería un ácido graso saturado de cadena par, pero también sufren beta oxidación los de cadena sin par y los insaturados. En el caso de los insaturados, por ejemplo, como los doble enlace casi siempre están entre beta y lambda, es decir, en el carbono 3, entonces ahí tienen que intervenir 2 enzimas que lo que hacen es
pasar el doble enlace a posición beta, y entonces de esa manera pueden continuar con a posición beta y que sea cis en lugar de trans, que es como lo metaboliza beta oxidación. Y en el caso de los ácidos grasos impares, en el último paso, es decir, en la última vuelta de la beta oxidación, se va a cortar, va a haber un compuesto de 5 átomos de carbono. Se va a cortar en uno de 2, que sería la última unidad de acetil-CoA que se forma, y va a quedar un propionil de 3 átomos de carbono. Ese propionil no sufre una nueva vuelta de beta oxidación porque queda con un número impar, sino que es utilizado en procesos de biosíntesis. ¿Sí? En eso terminan los ácidos grasos impares. No sé si a eso iba su pregunta o interpreté mal. Sí, digamos, porque yo había leído que hasta 16 carbono nomás es para ingresar a la mitocondria y más de 16 ya ocurre en el citosol, digamos, en el citoplasma. No, probablemente usted está confundiendo con biosíntesis. La biosíntesis de los ácidos grasos sí se da a través de la síntesis del palmitato de 16 átomos de carbono. Y luego por acción de desaturasa o por acción de elongasas se obtienen los otros ácidos grasos fuera de mitocondria. Tal vez eso lo confundió. Disculpe, ingeniero, ¿esto ocurre en la membrana externa de la mitocondria? No, beta oxidación ya es en matriz. Por eso usted necesitó activar el ácido graso para que ingrese a través del transportador de carnitina, pueda ingresar a matriz mitocondrial. Ingeniero, ahí ya se va a cortar enseguida. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Bien. Bueno, donde se corte nos volvemos a conectar todos, ¿sí? Ahí ya se va a cortar enseguida. Acá tenemos un ejemplo del palmitato, entonces. 16 átomos de carbono se va a ir cortando de a 2 a medida que progrese la beta oxidación. En cada vuelta entonces se forma una acetil-CoA. Si tenemos palmitato, son 16 átomos de carbono, me va a dar 8 unidades de acetil-CoA. 8 por 2, 16 átomos de carbono, que van a ingresar entonces al ciclo de Krebs. Esto, lo equivalente de reducción